Saludos hermanos, gracia y paz. Hoy voy a aprovechar este tiempo que el chat no tiene debates, charlas y nada por el estilo, para hacer una exposición con respecto al apostolado de Matías. Desde mi postura, bueno, con respecto al apostolado de Matías, sabemos que Matías fue contado entre los 12 como el 12º apóstol. Esto está claro en Hechos de los Apóstoles. Pero el apostolado de Matías fue algo que literalmente fue puesto por Dios, que fue netamente la voluntad de Dios o que sucedió bajo la voluntad permisiva de Dios. Entonces yo voy a exponer lo que creo con respecto al apostolado de Matías. Tenemos aquí el capítulo 1, verso 16 al 25 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a analizar, para los que van a escuchar este audio, vamos a analizar lo que dice el apóstol Pedro. Pedro dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y tome otro su oficio. Ahora, el versículo 21 hay que ponerle mucha atención. Dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en el que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjense que hay dos que llenan los requisitos, pero solo uno de esos dos tiene que ser elegido. Dice: y señalaron a dos que llenaban esos requisitos. Verso 23. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para ir a su propio lugar. Entonces, aquí el punto importante es que esta decisión lo toma Pedro por su propia cuenta. Según se ve, Pedro no dice para nada que él tenía que cumplir con un mandato que le dejó el Señor Jesús para que después de su ascensión escogieran o hicieran este sorteo escogiendo a uno. Esto se puede ver leyendo y analizando que fue literalmente una idea que se le ocurrió a Pedro. Entonces, entendiendo que esta idea se le ocurrió a Pedro, entonces, ¿cómo encaja Matías como el 12º apóstol? Y es contado, porque literalmente así está registrado, que fue contado como el 12º apóstol. ¿Cómo cabe entonces?
Es aquí donde entra la voluntad permisiva de Dios. Matías, como apóstol, literalmente no fue escogido por Dios para ser apóstol. Esto fue una petición, ¿verdad?, que Dios contesta por pedido de la congregación, por una idea de Pedro, ¿verdad? Claro, claramente dice el Señor que todo lo que pidiera en mi nombre al Padre os lo dará. Y se hizo aquí una oración. Y la pregunta concerniente a si Matías fue o no un verdadero apóstol, tiene su respuesta en la voluntad permisiva de Dios. Claro que lo fue. No por iniciativa de Dios, ¿verdad?, sino bajo su voluntad permisiva, respondiendo a una petición de la congregación. Este no era el plan, pero Dios lo permite bajo su voluntad permisiva. Entonces, con respecto a estos requisitos no son requisitos que Jesucristo le entregó a Pedro, ¿verdad?, o le dio a Pedro para que ellos, después de su ascensión, escogieran a quién iba a ser el sucesor de Judas. No se lo dio Dios a Pedro, ni se lo dio Dios a ninguno de los presentes allí. Estos requisitos los pone Pedro, y es él quien de forma improvisada, literalmente, pone estos requisitos para que quien encaje en estos requisitos pueda cumplimentar ese número que a él le quebrantaba tanto, el número 12, ¿verdad? Y esta idea se le viene en la cabeza a Pedro, no por una revelación de Jesucristo, no por una revelación de Dios, sino literalmente a Pedro se le ocurre esto, y también los requisitos que él mismo pone como para ver quién llenaba esos requisitos. Pero ya él tenía en mente a esos dos varones quienes habían acompañado a los apóstoles y a Jesús durante todo el ministerio de Jesús. Entonces, ¿Matías fue un verdadero apóstol? Claro que sí. Matías fue un verdadero apóstol. Es más, era contado con los otros apóstoles, ¿verdad? Yo voy a traer las citas. Fue un verdadero apóstol, pero su apostolado se debió a la voluntad permisiva de Dios. Dios concedió una petición de la congregación incentivada por Pedro en esta idea de levantar al sucesor de Judas, o de poner al sucesor de Judas, ¿verdad? Y es a Pedro que se le ocurre todo esto, tanto los requisitos como así también el de poner al sucesor de Judas. Eso no fue la orden que Jesús le dejó, fue algo que se le ocurrió a Pedro, y Dios lo permitió. O sea, Matías es un apóstol, o fue un apóstol, que fue apóstol de Jesucristo, un verdadero apóstol, bajo la voluntad permisiva de Dios. Voy a pegar los textos. Bueno, claramente aquí pegué la cita. Hechos capítulo 6, verso 2, donde se prueba de manera literal que Matías era contado con los 11 como el 12º apóstol, literal. O sea, que Matías fue un verdadero apóstol, innegable. Innegable. ¿Tenía autoridad de apóstol? Claro que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un verdadero apóstol. Pero fue un apóstol bajo la voluntad permisiva de Dios. O sea, que por petición, repito, por petición de la congregación, y la congregación incentivado por Pedro a elegir al sucesor de Judas, Dios concede esta petición y se echa suerte, y la suerte cae sobre Matías. Entonces, Matías corresponde
decir que era un verdadero apóstol. Pero, repito, un apóstol bajo la voluntad permisiva de Dios. Ese es el punto que quería resaltar aquí. Este apóstol, el apóstol Matías, no fue un apóstol que fue escogido netamente por voluntad de Dios, sino que fue apóstol bajo la voluntad permisiva de Dios. Y esos requisitos de los cuales se hace mención aquí, Pedro no lo recibió para nada de Jesús. O sea, Jesús nunca dijo, bueno, cuando yo me vaya, cuando yo sea quitado de entre vosotros, estos serán los requisitos con el cual elegirán al sucesor de Judas. No. Estos requisitos solamente se le ocurrieron a Pedro. No fue instrucción de Jesús. Porque hay gente tan ignorante que dice que hay requisitos para ser apóstoles. Pero estos requisitos no se los dio Jesús a Pedro. Pedro se lo inventó para elegir a uno que tuviera la misma vigencia